gracias a las personas que se han estado conectando y que han estado participando de este diplomado y este curso también especializado. Ustedes van a poder ver que a lo largo de todas sus clases hay algunos factores, hay algunos indicadores que nos llegan a llevar a la conclusión que en efecto estamos ante no solamente un derecho de familia, sino con un enfoque un poco más distinto, con una mirada un poco más convencional y que a nivel de todo, o en todo caso, finalmente, ante una justicia diferenciada y especializada. ¿Por qué? Porque vamos a abordar, ¿no? O todas las medidas, aquellas que vayan a poder tomarse por medio del órgano jurisdiccional, afectan de manera directa a una población que, siempre repito, para mi consideración, resulta ser no solamente vulnerable, sino doblemente vulnerable. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que de repente ya de lleno anticipo que haciendo la recopilación de la información para poder compartir con ustedes, obviamente uno siempre se acuerda de sus anécdotas, siempre se acuerda de las noticias que nosotros podemos ver en redes sociales, revisamos algunos casos que nos podrían haber llamado la atención en algún momento, pues, y la opinión acá sí se va a dividir probablemente, ¿no? Y siempre nosotros, si es que, miren, nosotros estamos en un ámbito académico, ¿ya? Pero como personas, como abogados, tampoco no podemos dejar de ver el lado personal, lo que nosotros podamos opinar en relación especialmente a la normativa que rige las infracciones, en todo caso, la responsabilidad penal de adolescentes, ¿ya? En su mayoría adolescentes porque por el grupo etario en el cual han sido seleccionados, ¿no? Difícilmente o casi nunca estamos ante procesos, ¿no? En los cuales pues niños vayan a ser expuestos porque ahí sí el código, las normas a nivel internacional los declaran como inimputables, no pueden ser sometidos. Pero sí es cierto que de un cierto grado de edad hasta antes de su mayoría o cumplimiento de su mayoría de edad, que en nuestro país son los 18 años, pues sí tienen un periodo para poder ser ellos pasibles, ¿no? De que reconozcan cierta responsabilidad penal, ¿ya? Para empezar, nada más la terminología. Los adolescentes no cometen delitos, ellos infringen la ley penal. Entonces, a veces nosotros desde el desconocimiento o podemos ver en redes sociales, ah, bueno, el delincuente, ¿no? El condenado. Entonces, hacer este señalamiento de estigmatizar al adolescente que está siendo parte de un proceso especial, ¿ya? Doctora, pero entonces con que lo agarramos con pinzas, sí, lo tenemos que agarrar con pinzas. Todo hecho punitivo, toda conducta que, ahí están dando sus comentarios, todo hecho, toda conducta que va en contra o es tipificada dentro de todo el Código Penal. Si fuese cometido, por ejemplo, Clay Butrón, yo estoy pasible a ser sometida, ¿no? A un proceso penal con las características que puedan llevarse a cabo con las nuevas implementaciones. Acuérdense que hasta el día de hoy manejamos dos, en algunas cortes todavía están liquidando estos juzgados liquidadores, pero manejamos dos sistemas. Es más, creo que dentro de la Constitución ustedes saben que la Administración de Justicia se encarga solamente para el Poder Judicial, ¿no? Pero incluso, miren, hablamos de otro tipo de justicia también, depende de la militar, y esta justicia especializada que se suma, creo yo, a este camino conjunto que junto a otras normativas o otros decretos que se han podido dando a lo largo de estos últimos tiempos, están en pro o en todo caso en miras de poder atender esta población vulnerable a esta infancia. Entonces, siempre que se comete un delito o siempre que en redes sociales nosotros vemos actos que ya a veces cruzan tal vez no solamente lo ilícito, sino también uno dice, ¿qué es lo que ocurre en la psiquis de esta persona que finalmente lo lleva a poder realizar
una conducta delictiva, ¿no? De tal grado que se afecte, miren ustedes, unos dicen, no, se quiebra, algo se quiebra en la psiquis de esta persona para que pueda haber cometido un hecho tan reprochable, eh, tan desgarrador que a veces en las noticias vemos, ¿no? Entonces, este raciocinio, esta lógica que nos llega a pensar, no estamos ajenos tampoco a este pequeño grupo etario que sí finalmente es pasible de poder ser sometido a un proceso, pero un proceso mucho más especial. Sí, todavía no estoy compartiendo, ahorita vamos con las PPTs, ¿ya? Entonces, pueden ustedes diferenciar en decir, estamos ante una política criminal viendo la delincuencia, los altos grados, índices de criminalidad en el cual está muy activo o de manera muy preocupante la participación de niños, niñas o adolescentes frente a este proceso, frente a esta normativa que indica que debemos de tratarlos conforme a su propia condición, ¿no? Encontrarse en una minoría de edad. Ahora sí, permítame, por favor, aquí está. Y terminando, ahí está. Si se ve bien, me confirma en el chat. Sí, doctora, sí se puede Ya, visualizar. acá. Entonces, terminando las diapositivas, yo decía, sí, pero ¿cómo les explico a mis colegas, a mis compañeros, que estamos ante una justicia especializada si de pronto nos encontramos como noticias o como casos tan conocidos como el de este adolescente, ¿no? Que nos dicen, no es posible que el día de hoy se siga entendiendo que nuestros adolescentes, pues, siguen siendo menos susceptibles o en todo caso que no se les sancione con el mismo riguro, con la misma rigurosidad. Y es más, miren ustedes la vulnerabilidad en la que se pueden ver este grupo, que al día de hoy las organizaciones criminales buscan, o sea, ya no es, y claro, apoyados de su protección legal, vamos a llamarlo así, buscan por medio de esos adolescentes, pues para cometer sus ilícitos penales y ya comentarios como, o sea, deben bajarse la minoría de edad, que deben de redoblarse en todo caso las penas, que cómo es posible que no se les dé una sanción ejemplar, ¿no? Entonces, comentarios así que obviamente como sociedad siempre vamos a reaccionar, pero acuérdense que adicionalmente a todo ello estamos siendo parte de convenios internacionales que nos obligan, no es que nosotros ni siquiera querramos, no, que nos obligan a poder adecuar todo nuestro marco normativo en protección de la infancia, en protección del niño, niña y adolescente. Porque no dice la normativa en protección del niño, niño, adolescente, pero aquel adolescente que no hace, que se porta bien. No hay esa especificación, ¿no? La protección es amplia, es para niño, niña y adolescente. Y por tanto, miren ustedes, un poquito para que no nos confundamos, empecé por el final. Miren ustedes que es en respuesta a esta suscripción de esos convenios internacionales y esta política general por parte del Estado de poder adecuar o implementar normas que puedan finalmente llevarnos a lo que la Convención de los Derechos del Niño quiere finalmente, ¿no? Entonces, analizando ustedes, se pueden agarrar su código civil, aquellos que tenemos así todo parchadito, nos han hecho un revuelo de derogaciones, de nuevos decretos legislativos, luego sale otro, luego derogan otro, tenemos el código, tenemos los reglamentos, y es por eso tal vez quizás uno de los fundamentos para que finalmente esta justicia especializada, este tema que atañe niños, niñas y adolescentes, pues finalmente, más allá de haberse separado ya como una sublegislación, el código propiamente dicho, ya estemos hablando, ¿no? De un movimiento que nos lleve a tratar todo el tema de familia en un solo paquete. Porque miren ustedes, no nos es suficiente todos los protocolos, las resoluciones administrativas que ustedes han podido aprender a lo largo de este diplomado, aprender a lo largo de sus cursos especializados. Entonces nosotros entramos a ver el código y miren, derogado, derogado, derogado. Las medidas de protección, derogado, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque como parte de estos tratados internacionales se nos exige
hay ciertas normas que nosotros debemos de cuidar. Entonces, vamos a ir de manera progresiva derogando más articulados si es que estos no se alinean, ¿no?, a estos principios convencionales, supranacionales, a los cuales estamos obligados a cumplir. Entonces, revisen ustedes, miran, ven, colocación familiar, derogado, pero ¿por qué el decreto legislativo? 1279. Ustedes hace poquito hemos tratado el 1279. ¿Qué quiere decir? Aquellos niños que están en riesgo de desprotección familiar, miren ustedes cómo una norma específica sale, ¿no?, para abarcar un tema que es tan complejo, ¿no?, y también lo reglamenta. Entonces también vemos, por otro lado, eso de acá, del mismo código. Ustedes entran a ver derogado, derogado, derogado. ¿Y derogado por cuál? El decreto legislativo 1348, ¿no? Que es el decreto legislativo que a la fecha viene rigiendo todo este proceso de responsabilidad penal de adolescentes, o lo que llamamos nosotros el adolescente infractor. Ya, entonces, para hacernos un resumen más o menos de cómo es que se hace necesario, ¿no?, poder adecuar la normativa a efectos de cumplir estos estándares internacionales, ¿no? Entonces, en estas facultades eh, que son delegadas finalmente al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo, ustedes saben que excepcionalmente no se le dan esas facultades, para que puedan legislar en temas de, miren ustedes, reestructuración de política penitenciaria para optimizar procedimientos de extradición y traslado de condenados y además, miren ustedes, modificar las normas sobre el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, ¿no?, y otros mecanismos alternativos para poder cumplir las penas en general. Entonces, mediante este decreto legislativo, finalmente, pues se nos da o se aparta o sale del código, porque ya en el código solamente ha quedado las medidas de protección vigentes, pero los demás capítulos está derogado, 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 ¿no? Luego tenemos la 27337, que es la ley que aprueba el nuevo Código de los Niños, Niños y Adolescentes, promulgada el 29 de agosto del 2000. Miren ustedes, y precisamente regulaba en los títulos que le he comentado, estos de acá, ¿no?, los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 del título 2 del libro cuarto, concernientes al adolescente infractor de la ley penal. Entonces, se sustrae de esta subnorma, porque tenemos norma sustantiva, adjetiva, ¿no?, Código de los niños y adolescentes. Y de los códigos de los niños y adolescentes nos sacan nuevamente este decreto legislativo para poder adecuar, ¿no?, esta normativa internacional al procedimiento que tenemos que atender en relación a menores infractores. Entonces, este decreto legislativo modificaba a su vez el Código de los Niños y Adolescentes para poder regular aquellas sanciones a los adolescentes infractores a la ley penal y su ejecución, en el cual entre otras regulaciones, pues se establecen modificaciones para las medidas socioeducativas y su ejecución, ampliando también así el plazo de la sanción de internación. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo pueden, bajan, digamos, o ven la línea de tiempo, coexistían en algún momento y se hace necesario, ¿sabes qué?, que de manera especializada se dé pues finalmente este decreto legislativo que nos permita entender un proceso, una justicia especializada para tratar a los infractores o adolescentes infractores de la ley penal, ¿no? Miren ustedes, ya creo que con otros colegas hemos coincidido de que si solamente nos quedamos con la normativa nacional, nuestra defensa técnica, nuestros argumentos, el acompañamiento que podamos hacer, indistintamente de la parte en que estemos ejerciendo defensa técnica, nos va a quedar corto. Entonces, miren ustedes, en este sentido, tenemos estas observaciones generales del Comité de los Niños y Niñas y Adolescentes, que hizo una revisión. Periódicamente los estados informan, saben que en informes finales esto es lo que se está tratando, esta es la política que se ha instaurado en relación a temas de criminalidad, en relación a protección de la infancia, etc. Entonces, el Comité de los Derechos del Niño
el 2 de marzo del 2016, recomienda que se derogue el decreto legislativo del cual habíamos estado conversando, que modificaba el Código de los Niños, Niños y Adolescentes, con la finalidad que se asegure finalmente que nuestra legislación esté plenamente en consonancia con los principios y disposiciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir? Que nuestra normativa constantemente va a estar siendo vigilada, ¿no? Viendo. Sí, doctora, pero ¿cómo es que un órgano internacional puede intervenir, interfiere, ¿no? Y no nos deja ciertas plenas libertades para nosotros ver en relación a la realidad que estamos viviendo, poder adoptar normas, ¿no? Porque hemos indicado que al ser parte de de estas convenciones, de estos tratados internacionales, estamos obligados a dar cumplimiento, ¿no? Las repercusiones de salir todos, muchos dicen, no, hay que dejar, hay que retirarnos de los pactos, hay que retirarnos, sobre todo quieren retirarse del pacto de San José que prohíbe todavía la pena de muerte, ¿no? En casos, por ejemplo, de violaciones a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, hay toda una discusión desde la parte ética, desde la parte de la necesidad de la sociedad de sentirse en cierta medida, pues, satisfecha, ¿no? Con que la norma que nos acompañe, en efecto, pues, pueda atender la urgente necesidad que ya a veces nos está desbordando. Los índices de criminalidad o de delincuencia juvenil preocupan, ¿no? Pero nos debe preocupar no desde el hecho ya cometido, ¿no? Esta nueva visión de la justicia especializada tiene un principio de ser un poco eh, más sistémico, más integral, ¿no? Más holístico, diría yo, porque la solución a la gran mayoría de los problemas no está tanto en ir reforzando las sanciones, digamos, castigando con mayor dureza o subiendo de repente los límites de la aplicación de las penas, ¿no? Sino hay que ver hacia atrás y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En sesiones pasadas indicábamos la importancia o el impacto que tiene la participación, por ejemplo, miren ustedes, simplemente, ¿no? De un niño al cual se ha judicializado un conflicto familiar y ya de una u otra manera va a impactar en su desarrollo. Entonces, ¿qué está pasando en las primeras infancias? Para que el día de hoy tengamos noticias o tengamos a uno, dos, tres, cuatro, 20 gringachos atentando ahí contra la seguridad, ¿no? Poniendo un poco en sosiego a la ciudadanía, que también necesita con urgencia sentir que por parte del legislador pues se están aplicando de manera adecuada, ¿no? Y todavía para variar nos ponen un término más que creo que todavía como sociedad estamos tratando de interiorizarlo, ¿no? Y nos ponen, ¿sabes qué? Justicia restaurativa. No solamente vamos a proteger, sino, ¿sabes qué? Ahora vamos a intentar de llegar a este diálogo, de llegar a esta confraternización entre el infractor o el adolescente que ha cometido un ilícito frente a su víctima, ¿no? Porque hay que comprender, ¿no? Que no es como una persona mayor de 18, 19, 20, 30 años el que ha cometido una infracción, el que ha cometido un comportamiento alejado de la ley penal, de lo que se sanciona en la ley penal, ¿no? Hay que comprender desde la psicología, hay que comprender desde su desarrollo por qué este adolescente finalmente llega a cometer este tipo de ilícitos penales, ¿no? Entonces, dada esta advertencia por el Comité de los Derechos del Niño, pues finalmente advertimos estas deficiencias y se trata de dotar en todo caso con mayor eficacia y mayor garantías al proceso para aquellos adolescentes en conflicto con la ley penal y sale este decreto legislativo 1348. ¿Ya? Aquí. Miren las justificaciones por las cuales se nos exige a nosotros o se nos exigía en todo caso poder modificar eh, lo que conocíamos nosotros generalmente del proceso antiguo, ¿no? Cuando un niño era infractor, ¿no? Miren ustedes, los niños tienen que diferenciarse tanto dentro de su desarrollo físico como psicológico, lo que les indicaba. Ahora, no necesariamente, muchos dicen, doctora, que bajen ya no los
A los 18 años ya una persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. No necesariamente cumplida la mayoría de edad, incluso hay personas que todavía no se encuentran en ese desarrollo cognitivo, pese a tener o encontrarse en cierta edad, que tal vez no son conscientes o no han desarrollado ciertas capacidades que les lleven a poder decidir si un comportamiento es adecuado, no adecuado, bueno, malo, eh, legal o ilegal, ¿no? Mucho menos le podemos exigir entonces así a un niño o niña adolescente que conduzca su comportamiento porque está en un proceso de desarrollo, un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, doctora, pero ahora los chicos a los 12, ¿qué cosas no hacen? En efecto, ¿no? En efecto, hay algo que se está contraponiendo muy fuertemente de la realidad que estamos pasando frente a nuestra normativa, pero por el momento necesitamos que nuestra normativa doblegue a efectos de poder dar la protección a este grupo vulnerable. ¿Ya? Entonces se requiere que se aplique este sistema con un enfoque un poco más diferenciado, más individual, ¿no? Porque, miren, se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica al niño al limitar sus posibilidades de finalmente convertirse en un adulto responsable. La pugna de esta justicia especializada con enfoque restaurativo es evitar, en la medida de lo posible, exponer a un niño, a un adolescente, vamos a hablarlo mejor así, exponer al adolescente a siquiera tener acercamiento, ¿no? A lo que es un proceso penal, de connotación penal. Alejarlo en la medida de lo posible para que él no se vea involucrado y esto no puede afectar tampoco su desarrollo normal. ¿Por qué? Porque en el entendido de que haya sido un hecho, el primero que ocurre, ¿no? De manera excepcional, analizando qué es lo que ha podido pasar en su entorno para que lo haya llevado a poder comportarse de cual o tal forma en contra de lo que está legalmente prohibido, ¿no? Necesitamos atender que las repercusiones que vayan a poder resultar en su desarrollo normal a veces pueden ser más graves que el mismo hecho. ¿Como cuál es, doctora? Si un niño, ya hemos dicho que lo primordial o lo importante es evitar en toda forma, manera, modo de que el niño resulte en un proceso penal, ¿no? Fiscal, ¿sabes qué? Haz todas las investigaciones y si realmente amerita, ¿no? A que este adolescente sea pasible de un proceso, pues tiene que estar bien justificado y me tienes que probar, ¿no? Así, ahí sí, todos los principios que rigen para una persona adulta de 30, 40 años, acá pues te tienen que doblar, ¿no? Doble diligencia excepcional. Estamos tratando a un adolescente, ¿ya? Entonces, las repercusiones indican, a veces podrían ser peores que el mismo hecho o que el daño causado por este adolescente, porque siendo el internamiento una de las sanciones más drásticas y de regla excepcional, ya ustedes revisen, dice de manera excepcional, ¿qué es lo que vamos a brindarle a este niño dentro de un lugar en la cual la población en su mayoría, en su generalidad, ya ha cometido otras infracciones a la ley penal, ¿no? Si este niñito, por A o B razones, fue la primera vez, este adolescente, como medida máxima, lo interna o hay un internamiento preventivo, ¿no? ¿Con quién se va a encontrar dentro? ¿No? A veces dicen, no, más avesados, salen más instruidos. Claro, porque si conocía de una metodología de arrastre, de robo, de arranchar las pertenencias, ahora va a conocer más, pues, porque van a convivir con otros adolescentes que de repente han cometido alguna infracción un poco más leve, ¿no? Y le va a enseñar porque van a convivir ahí, sumándole a ello que lamentablemente en infraestructura todos los centros juveniles, ¿no? No se han ido adaptando con el crecimiento de esta población juvenil eh, criminal, ¿no? Va a sonar feo, pero es así. Y más allá todavía, no solamente la forma en la estructura, sino el hacinamiento, las condiciones propias ya no dan más abasto. Miren, en todo el Perú
son 9. El famoso ex Maranguita de acá en Lima, yo conozco el de Arequipa, este, y son muy, muy pequeños, muy reducidos, ¿no? Según nuestro sistema, debería existir establecimientos especializados, ¿no? Para que aquellos que cumplen la mayoría de edad, cumpliendo una medida socioeducativa, y todavía les falta un tiempo, ¿no? Porque siempre hay un lapso. Sí he cumplido los 18 años, pero el niño tiene que estar, la medida ha sido de 3 años y ya voy a cumplir los 18 años. Se entiende que en este lapso en el cual cumplen su mayoría, debe evitarse que ellos continúen, ¿no? En el mismo ambiente, porque ya dejan de ser adolescentes, ya cumplen la mayoría. Pero tampoco no se les puede enviar con el resto de la población penitenciaria. Eso es lo que está faltando. Por lo general, bueno, a veces en el INPE hay ciertos espacios, pero debe evitarse. Eso es lo que no tenemos, no teníamos en todo caso antes de la derogativa del código. Este lapso era un gran vacío para poder, ¿dónde los ubicamos? Porque ya tampoco no podemos afectar a los adolescentes que están en los centros juveniles, porque ya es mayor de edad. ¿A dónde lo colocamos? ¿No? ¿Dónde lo ponemos? ¿Mandarlo al INPE? Entonces hay todavía una deficiencia en la parte estructural por parte del Estado, porque obviamente pues los recursos aún no son suficientes y ni ingresemos a hablar todavía al personal que está a cargo de estos centros juveniles, ¿no? ¿Por qué les digo? Porque en efecto, o sea, uno cuando entra a estos centros juveniles, es natural que tus sentimientos sean encontrados, ¿no? Por un lado nos va a llevar a decir qué lamentable o en qué situaciones tan lamentables se pueden encontrar estos niños, estos adolescentes, qué es lo que ha podido ocurrir. Y por otro lado, pues no son tan angelitos, y doctora, no son angelitos, en efecto, no, no son angelitos. Uno entra y sientes, ¿no? Esa tensión, uno entra a veces, yo recuerdo mucho, hacíamos estas visitas inopinadas. Allá se me fue el nombre del centro juvenil que está en Leoncio Prado, en la avenida Leoncio Prado, si me corrigen por ahí, hacer estas visitas inopinadas porque teníamos que ver cuál es el comportamiento de los menores que ya estaban por salir y aquellos que recién entraban, ¿no? Cómo era la distribución, cómo estaban haciendo sus actividades, todo, ¿no? Y entra la fiscal de familia, entramos nosotros con protección policial, porque dentro de todo también se evalúa el grado de agresividad con el cual finalmente o por el cual finalmente este adolescente ha sido susceptible de una medida tan restrictiva, que es privarlo, que es, claro, no dicen, ¿sabes qué? Privación de la libertad, ¿no? El internamiento. O sea, ¿cuál es el delito tan grave que ha podido cometer para que, o la infracción, para que se haya atentado de manera excepcional y se haya ordenado el internamiento? ¿No? Sí, pues doctora, no, es que no son, de verdad no son angelitos, ¿no? Por eso les digo, nos vamos ahí acá a repartir en dos ámbitos, los que estamos protegiendo, viendo cuál es la causa del problema y los cuales dicen no, tampoco no hay que ser tan suaves porque ya la realidad nos da ciertas señales de que adolescentes 14, 15, 16 años saben perfectamente diferenciar, ¿no? Su conducta, su actuar. El mayor porcentaje de estas infracciones, los colegios. ¿No saben ustedes el número tan alto de infracciones que se cometen dentro de los centros educativos? Tocamientos, el consumo de sustancias nocivas, ¿no? Aparte de las agresiones físicas, el bullying. Entonces, ¿qué está ocurriendo también desde el ámbito de la educación? ¿No? Entonces, hemos visto la semana pasada, me parece, eh, quiénes son los llamados a poder detectar estas banderas rojas dentro de los centros educativos, los docentes, los auxiliares, a ver qué es lo que está pasando. No solamente ver a este menor infractor como verlo pues el culpable, lo peor, el niño problema, tal, ¿no? Y no nos olvidemos tampoco de la víctima. Este niño termina siendo víctima también.
Y por eso ustedes ven que son medidas de protección para él. ¿Por qué? Porque el ambiente en el cual se está desarrollando no es el adecuado. Y si yo lo mantengo ahí, ¿qué va a pasar? Va a tener, seguir teniendo contacto, ¿no? Con la banda criminal, va a seguir teniendo contacto con aquel que le puso un arma y como el famoso sicariato juvenil, no, hay que sacarlo del entorno para poder, en la medida de lo posible, que ese es el fin de esta justicia especializada y de todos los mecanismos que se prenden para poder atender esta problemática, poder permitirle a este adolescente que su regreso a la sociedad venga con dos cosas, ¿no? El reconocimiento que su acto, en efecto, ha sido eh, dañino a otra persona y que pueda él empezar o continuar de repente una nueva etapa, un nuevo empezar, ¿no? Para que finalmente podamos tener un adulto responsable y todavía más aún, aumentamos uno más, que no vuelva a cometer la misma infracción o el ilícito penal, ¿no? Ese es el mecanismo, ese es lo que piensa esa normativa, pero obviamente vamos a estar también ante deficiencias que nos impiden, ¿no? Algunos dicen, doctora, ¿sabe qué? Es que hay una predisposición, ¿no? Los que son de Freud, ¿no? Hay una predisposición porque este niño que ha nacido en cierto sector, que tiene ciertos antecedentes, con padres que también han tenido problemas con la ley penal, tiene cierta predisposición. No podemos juzgar a rajatabla de decir de que así va a ser, porque eso no exonera, o sea, no hay adolescentes que sean, por ejemplo, de estratos A, B, C, D y E, que no cometan una infracción. Entonces se puede ver, evidenciar, ¿ya? Aquí. Pese a la conducta que haya ocasionado un daño o el comportamiento de este pequeño, ¿no? El niño que ha infringido la ley penal tiene que, miren ustedes, debe recibir siempre un trato acorde, ¿no? Con el fomento del poder promover el sentido de dignidad y de valor. ¿Por qué? Porque es necesario, indispensable que se conozca cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de vulnerabilidad de este adolescente que se encuentra, ¿no? En un proceso o que va a ser sometido a un proceso penal para determinar su responsabilidad, ¿ya? Las pruebas demuestran, miren ustedes, que la prevalencia de los delitos cometidos por niños tiende a disminuir tras la adopción de sistemas acordes con estos principios. ¿Qué quiere decir? Si yo aplico bien este sistema, esta justicia restaurativa, esta justicia especializada, si evito en la medida de lo posible que este adolescente infractor lo hago consciente de su conducta, vamos a estar ayudados de un equipo que va detrás trabajando con él, ¿no? Se le reconozca o se le retribuye en todo caso, se le restablezca su dignidad. Porque, ¿qué es lo que pasa generalmente difícil que los capturen en flagrancia, pero ¿qué es lo que pasa en la generalidad? Hay un operativo, de repente alguien llama, me acaban de robar, etc., etc., lo encuentran, lo llevan, ¿no? Y hasta que se determine su minoría de edad, ustedes ya saben que los policías a veces pues tienen ciertos comportamientos, ¿no? Y dicen, bueno, como el fiscal o como esto no va a pasar a más, acaba de aprender a no volver a hacer las cosas. Entonces, en ese lapso, mucho cuidado también para los operadores o para los órganos judiciales, los órganos de auxilio, la policía especializada en este caso, en el trato que les dan. Si hay la mínima presunción de que esta persona tenga o cuente con la minoría de edad, cuídense muchísimo, ¿no? Si solamente tienen la sospecha hasta que se pueda identificar, hasta que se pueda saber si realmente estamos ante un adolescente o una persona mayor de 18 años, ¿no? Doctora, y hasta que pase eso, pues como toda persona, tienen que darle un trato digno hasta que llegue a la comisaría, ¿no? Miren, uno siempre aprende, siempre leía el cuarto de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Ahí iban.
Pasaban unos 20, 30 minutos, una hora, 2 horas, y yo no entendía por qué es cuarto de reflexión para quién, pues pero los policías una novata en las comisarías, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Cuarto de reflexión, en mi inocencia o mi falta de conocimiento, que es el cuarto de reflexión, o sea, sí que tienen su momento de salirse del ajetreo. No, doctora, ahí un ratito. Es por eso que les digo que tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Obviamente el trato digno humanitario para cualquier persona que es detenida debería ser para todos, ¿no? Ahí vuelvo a decir, no, es que este señor que ha disparado a quemarropa, que ha golpeado de tal forma, que ha puesto un explosivo y lo han podido agarrar, no merece trato digno ni humanitario, doctora. Sí, entiendo la frustración que nos puede causar esto, ¿no? Pero por eso le digo, ahorita sentimos una contraposición de lo que estamos viendo en nuestra realidad en términos de criminología frente a las normas, frente a la ley, ¿ya? Entonces, miren ustedes, en los artículos de la Convención 18 y 27, importante mencionar, confirma la importancia de la responsabilidad de los padres. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Sí, y este niño que está en la calle, hay que diferenciar, estimados colegas, porque hay, cuando se hacen las intervenciones de estos niños que están en la calle, que están expuestos, o que de repente nosotros lo vemos, pues los famosos en el centro están con la bolsita, no, probablemente ya hayan sido sometidos a un proceso antes tutelar, de investigación tutelar, ahora de repente los han podido detener, los han podido llevar a la UPE, ¿no? Pero no se encuentran, a veces se escapan, ¿no? Porque ya su vida, miren ustedes qué penoso, ya no tienen ni siquiera familiares quienes quieran hacerse cargo de él, ¿no? En la UPE yo iba por un tema de acogimiento familiar y de pronto llegaba un pequeño pero que quería, o sea, su desesperación por salir de las instalaciones del apoyo, doctora, ¿qué ha pasado con el niño? Es que otra vez este pequeñito anda robando, anda robando, anda robando. Ya lo hemos dicho. Y la tía, porque ya no tenía papás, la tía no lo quiere venir a recoger. Ya no tenemos espacio en ningún albergue, ¿no? Y como es pequeñito, tampoco no es que lo podamos procesar o algo. Ahí lo tenían al pobre niño, ¿no? Pero él o sea, en su desesperación de querer salir y de volver al lugar, al único lugar que probablemente a la actualidad siga conociendo, ¿no? Entonces dicen, ¿dónde están los padres? Nuevamente, el Estado dice, bueno, yo soy el poder constituido, el poder constituyente, ustedes saben ello, te voy a delegar a ti la obligación, la responsabilidad a través de la institución, el derecho más importante, el derecho de familia, la figura de la patria potestad, este deber de cuidado para con el pequeño, ¿no? Para con este adolescente, para que tú lo guíes, para que tú lo formes, para que tú le des las herramientas necesarias, ¿ya? Sin llegar, ya saben ustedes, sin llegar al tema del maltrato. Es más, derogado, decía, de poder corregirlos, ¿no? Efectos de poder conducir su comportamiento y evitar que esos adolescentes, niños, pues se descarrilen un poco, ¿no? Ya, el castigo físico, derogado. Unos dirán, doctora, precisamente por normas como esas, ya uno no puede corregir al adolescente que de repente se comporta mal en el colegio. Tengo el día de hoy un proceso de contravenciones, ¿no? Un papá, hasta aquí, porque ya rebasó toda su paciencia, se acerca al adolescente y le dice, deja de golpear a mi hija, ¿no? Porque el niño, pelota que tenía la niña en la cara. Botella de agua que tenía y que quería patearla, le caía a la niña. Justamente esa niña nada más. Una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Con la niñita con la ceja rota porque le cayó acá la botella, ¿no? Insultos, bullying, un bullying total. Para mala suerte el señor va y se acerca, por favor, y evite este comportamiento, ¿no? Y ahí la otra mamá dijo, no, a mi hijo no le puedes, tú ni siquiera te puedes acercar a mi hijo a hablarle, ¿no? Contravención contra el señor, por ir de repente a poder querer sanar, ¿no? Esta situación con el adolescente. En el término de las investigaciones, la niña, dos, tres veces agredida físicamente por este niño, no solamente violencia, ¿no? El tema de bullying, lesiones. ¿Y qué pasó dentro de este mecanismo interno que se supone deben de tener los centros educativos para advertir que entre niños
¿no? Se generan, la gran mayoría también, de infracciones a la ley penal, lesiones, tocamientos indebidos, violaciones, consumo de sustancias, de drogas, ¿no? Por ahí en lo máximo que he podido ver es el tema del secuestro. Entre agraviado adolescente, niño agresor adolescente. ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿No? No es juzgar, no es con ir con todo el peso de la ley, porque estamos ante una persona que por su condición etaria, ¿no? Todavía no ha desarrollado de manera final, concreta. Es más, dice, ni siquiera hasta los 18 años una persona logra alcanzar la madurez, ¿no? Es más, debería ser más. Me parece Estados Unidos son los 23, en un país que son 23 años, la mayoría de edad. Estados Unidos tiene una reglamentación muy rígida en tema de adolescentes, ¿no? Entonces, a mí son de más, creo, comentar que son más drásticos, ¿no? Entonces, ahí también viene la pregunta, sí, si van saliendo normas en protección a los adolescentes de que no se les puede corregir, no se les puede hacer tal cosa, ¿cómo vamos a educar yo, papá, si me estás diciendo que es mi responsabilidad poder también apoyar en este juego que me das a efectos de que mi hijo no sea pues un infractor a la ley penal, ¿no? Dame herramientas. ¿Qué hago? ¿No? Me quitas por un lado la posibilidad de yo tal vez, como antes, ¿no? Como decían, con sangre la letra entra y decías, a mí me han formado así y somos ciudadanos de bien. Todos los que estamos más o menos en la misma edad podrán decir, no, mi papá, una mirada, un correazo y somos una generación que sabe respetar, ¿no? Pero no necesariamente se hacía en todos los casos. Entonces, hay la necesidad de que vayamos adecuándonos, ¿no? A lo que la realidad necesita, ¿ya? Existe entonces una correlación entre la inversión realizada, mire, a la atención y la educación de los niños en la primera infancia y sus tasas más bajas de violencia y delincuencia en el futuro. Entonces, hay que atender la primera infancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en casa? Siempre digo, cuando salen estas noticias, abuelo, tío, agredieron sexualmente a su nietecita, uno se escandaliza, uno dice, esto ya no es ni siquiera humano, dice, uno hay que voltear y ver al niño que fue esta persona. ¿Quién fue esta persona? ¿Qué recibió de su niñez? ¿No? Entonces, acá viene este enfoque un poco más holístico, ver de manera eh, integral todo, todo lo que puede estar afectando a este adolescente que finalmente pues infringe la ley penal, ¿ya? Entonces, miren ustedes, se hace necesario, por tanto, ¿no? Introducir a nuestras legislativas ciertos procedimientos judiciales para que finalmente pues nos adoptemos a los mandatos convencionales, ¿no? Miren, pruebas obtenidas en los ámbitos del desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, ¿no? Lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones. Es por eso que nosotros la ley tiene que retroceder en respeto a este desarrollo constante, ¿no? Ni siquiera ha pasado los 18 años, como les indico, pero a este desarrollo constante en el cual el niño viene aprendiendo. Ahora, ¿qué aprende? ¿Qué aprende? Si un niño en el que nace dentro de un círculo de violencia, claro, no es que necesariamente vaya a ser así, pero hay un alto índice de que también sea violento, ¿no? Si papá, mamá, recluidos o había este contacto de repente muy cercano con familiares en conflicto o en todo caso sancionados por algún ilícito penal, hay una alta probabilidad, ¿no? Entonces, hay que entender las circunstancias que rodean a este pequeño o a este niño o a este adolescente, ¿no? Porque hay niños también que cometen algunas conductas inadecuadas, pero por la edad no son ni siquiera tocados. Lo que sí se puede dar son medidas de protección, ¿no? Caso así nada más, dos pequeñitos, ¿no? La mamá los encuentra porque, bueno, ya cuántos añitos, 10, 9, 10 añitos, entre primitos empiezan a jugar, ¿no? Y de repente pues por ahí hay cierto tipo de tocamientos por parte del pequeño a la niña, ¿no? Y la mamá obviamente se escandaliza, pero ¿de dónde recibe esa información?
¿no? O sea, claro, lo primero va a decir, no, es tu hijo o de dónde y generalmente pasa cuando son las familias ensambladas, ¿no? Que están en este desarrollo de descubrimiento los niños repiten, los niños son esponjas, repiten. Entonces hay que ver cuál ha sido los factores que han podido llevar a este pequeño a poder realizar esas actividades, esas acciones, ¿no? Y determinar si es que están en su etapa de exploración, ¿no? Porque hay la autoexploración se ha determinado. O es que dentro de su entorno, pues está siendo expuesto, ¿no? A algún contenido inadecuado. Me pasó que en alguna oportunidad la señora, mamá, para el celular, para las tareas, tenía contenido 4X y el pequeñito, pues lamentablemente tuvo acceso. Entonces, hay que ver qué circunstancias particulares han podido orillar a este niño, niña o adolescente a poder comportarse de esa forma. Por consiguiente, miren ustedes acá, es la respuesta al por qué se hará muy difícil, ¿no? Este clamado de la ciudadanía de que ya los chicos de 16, 15, 14 sean un poquito más severos en las sanciones, ¿no? Por consiguiente, el comité encomienda a los estados partes que tengan una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, ¿no? En nuestro caso, ¿sabes qué? O sea, no 13, no 12. Aléjate lo más que puedas, aléjate lo más que puedas. Por la convención, ya bueno, si tu mayoría de edad es 18, bueno, ya ponle 17, ¿no? 16, no, 14 ya. ¿No? Aléjate de lo más posible para poder darle un respiro, digamos, a que este adolescente en su desarrollo integral, pues pueda finalmente tener todas las herramientas necesarias antes de que sea intervenido por parte del Estado, ¿no? Démosles la chance. Así es que eleva este límite lo más que puedas. Por eso les digo que muy difícilmente, ¿no? Siempre hay proyectos de ley que nos sorprenden por ahí indicando para bajar la mayoría de edad, que ya no sea a los 18 años, sino a los 16, efectos de que adolescentes que se ven en las noticias, que son parte ya de bandas criminales, que son captados. En otros lados, estimados colegas, son captados y una vez dentro, como dice, una vez dentro ya no pueden salir, ¿no? Y tienen que seguir haciendo actos ilícitos por supervivencia, por miedo, por chantaje, por amenazas ante la poca familia que puedan tener. Ellos continúan. Trata de personas también. O sea, dentro de esta problemática, trata de personas también, ¿no? Además de también, miren ustedes, de estigmatización y los antecedentes penales. Pregunta, si Gringallo, ahorita no sé cuál es la situación legal del joven, creo me parece tiene varios años, pero finalmente sale, ¿no? Dice, ya yo he hecho mis programas educativos, el acompañamiento psicológico, le van a quitar el apodo que a nivel nacional tiene, ¿no? La estigmatización. En la medida de lo posible, porque claro, si el niño ha tenido problemas con la ley penal, ha sido algún tema allá, ¿no? Si a un adulto nada más que es denunciado falsamente, digamos, por violencia familiar, ya está estigmatizado como agresor, con mucha más razón un niño que ha sido sujeto o ha entrado, digamos, de manera preventiva o en todo caso ha sido internado, ¿no? Entonces, este es el fin para poder evitar así la estigmatización y los antecedentes penales que se puedan generar. Es un registro anónimo. Solamente se va a registrar los datos del agresor, los datos de la víctima, pero en teoría no debería de, aparte de tener el principio de la privacidad, no debería de exponerse la situación de un adolescente sujeto a este tipo de procesos. Bien. Entonces, acuérdense, tenemos la 2337 que regula el Código de los Niños y Adolescentes, la 30466 porque esta tiene mucho, pinta mucho el decreto legislativo 1314, 1348, ¿ya? Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, como en su reglamento tantos. Todo, ¿por qué? Porque hemos hablado, la política de protección a la infancia no distingue que sean niños infractores, adolescentes infractores, es niños, niñas y adolescentes. Y por tanto, en toda medida que se vaya a tomar y que vaya a aplicarse o que vaya a ser
de manera directa afecte a cualquier niño, niña y o adolescente, que no excluye las infracciones penales, tiene que aplicarse este principio rector del interés superior del niño, en este caso del interés superior del adolescente. Entonces estamos ante el famoso 1348 de Registro Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Por ahí unos le ponen con las iniciales del CR, el CRPA, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos dice entre otros principios, interés superior del niño a nivel procesal, ¿no? Tenemos que la norma procesal acá tiene que flexibilizarse, la rigidez para en otros procesos, de repente de personas adultas, acá tiene que detenerse un poquito porque tiene que adecuarse o porque tiene que atender una situación particular, ¿ya? Para que se pueda garantizar así de manera eficaz un debido proceso y permita de esta manera lograr el proceso del mismo. ¿Cuál es el proceso a nivel de la ley penal? Que es de última ratio. Poder resocializar al sentenciado, ¿no? Que se reincorpore nuevamente a la sociedad. Esa es la pugna de su sentencia, ¿no? Acá no hay mayor diferencia. Dice garantizar la rehabilitación del infractor a fin de permitir un papel constructivo y productivo en la sociedad. ¿Ya? Acá ya se va teniendo, nos van dando adelantos de lo que se llama esta justicia restaurativa, ¿no? Se entiende que en este enfoque de restaurativo, ¿qué quiere decir? Restaurar, vamos a curar, ¿no? Claro, obviamente no todos los casos nos permite este acercamiento, esta, tener conciencia que yo he actuado mal, que he causado un daño y que la víctima sea consciente de que su agresor no ha tenido las capacidades o no se encuentra en un desarrollo cognitivo suficiente que le haya podido permitir ver el daño que va a causar, ¿no? Y que no sea tan eh, pena de muerte, ¿no? Que pueda comprender la naturaleza de su agresor, ¿ya? Esa diferencia sí la vamos a ver en esta justicia especializada, porque eso es lo que se busca, ¿no? Y poder lograr finalmente, porque la sociedad, hay teorías que dicen la sociedad o el delincuente es producto de su sociedad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos parte en el comportamiento de ese niño, según esa teoría. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Ya? Para que finalmente, pues, se pueda lograr cierta armonía, ¿ya? Entonces, el juez está obligado a poder aplicar todas aquellas formalidades exigidas por ley. Miren ustedes, se habla de un proceso formativo, preventivo y psicosocial. ¿Ya? Porque el niño dentro, si es que sea este internado, si es que hubiese sido pasible de una medida de internamiento, continúa en su etapa de formación, ¿ya? Preventiva, una vez ser consciente no solamente sus clases, su desarrollo académico, sino también los talleres que puedan estar orientados a poder lograr que él nuevamente cuando esté en el exterior, cuando se reúna con su familia y cuando sea reinsertado a la sociedad, no vuelva a cometer el mismo hecho, ¿no? Y psicosocial, porque hay un acompañamiento constante, ¿no? De ver cómo va evaluando a este pequeño, este niño, ¿no? Cómo va evolucionando en el tiempo que va a durar su medida. Y posteriormente también a ello, dependiendo de la medida que se dicte, hay que ver el entorno social o el entorno de su familia. ¿Su familia está dando cumplimiento? ¿Están realizando las medidas o llevando a cabo lo que el juzgado dispuso? ¿O es que se han olvidado también de su adolescente? ¿No? Entonces, exhortan a que el cuidador, ojo, familia, responsables, padres o cuidadores, ¿no? Puedan ser parte de este proceso preventivo, de este proceso formativo de reinserción del adolescente, ¿ya? Entonces, la responsabilidad penal, el adolescente de 14 y menos de 18 que oscila entre los 14 y los menos de 18 años, responden por la comisión de una infracción, ¿ya? Pero deben de tener que su edad y sus características personales para después ver si es que en efecto
se determina su responsabilidad penal y se pueda imponer una medida socioeducativa. Miren, no es una sanción, dicen, no vamos a sentenciar, vamos a imponer una pena. El término no es ese, el término es una medida socioeducativa. Vamos a recuperar a este niño, no lo vamos a estigmatizar, no le vamos a decir, sabes que cumple tu condena de privativa de la libertad de tantos años por tantos años. La medida socioeducativa durará el tiempo que la gravedad de los hechos lo amerite, ¿no? Y las circunstancias de este adolescente también lo exijan. Entonces, miren, incluso la terminología varía ahí bastante, ¿ya? Entonces, este decreto legislativo regula la responsabilidad penal que siguen los adolescentes por la comisión de infracciones, ¿no? Y comprenden medidas para poder intervenir sin recurrir a un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? En la medida de lo posible, se tiene que evitar, y esto estamos hablando de justicia restaurativa, en la medida de lo posible, se tiene que evitar poner a este adolescente en un juicio como tal, ¿no? Otras alternativas habrán, a ver, fiscal, dentro de las investigaciones, averigua qué es lo que ha pasado, las circunstancias particulares, si es la primera vez que ha ocurrido estos hechos, si es que hay otros antecedentes de repente, para evitar, ¿no? Finalmente, exponer a este adolescente a un proceso regular, ¿ya? Que va a depender muchísimo del ilícito penal, ¿no? Del que estemos hablando. O sea, acá ahí yo les voy a compartir más o menos estadísticas en lo que es regularmente lo que los muchachos cometen, ¿no? Este, y que en algunas ocasiones pues amerita el internamiento por las razones que les he explicado, ¿no? Entonces, en esta edad que oscila entre los 14 y antes de alcanzar los 18 años, al momento de cometer el hecho tipificado como delito en el código, ¿no? Va a ser susceptible y que se pueda adecuar a esta responsabilidad penal especial. Si ustedes buscan en el decreto, incluso está resaltada así, responsabilidad penal especial, ¿ya? Mira acá, si se establece la minoría del adolescente al momento de los hechos, el juez penal tiene que inhibirse, ¿no? Difícil que a nivel de juez penal ya de investigación preparatoria no se sepa la edad del niño, pero puede pasar así. Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, un niño de la calle, un adolescente de la calle roba, mata o con un arma blanca agrede a alguien, por lo general esos chicos ya están previo en desprotección, o sea, ya han sido ya abandonados por la familia o la familia no los quiere volver a tener en casa y viven en la calle, ¿no? Y no tienen un DNI. Y ellos, miren lo que, y es penoso, ¿ah? Ellos cambian de nombre, se cambian de nombre o se olvidan el nombre. O a propósito también, ya están bien instruidos también, no dicen su nombre. Entonces ahí la lucha para poder hacer la identificación, ¿no? Por eso les digo, ante la mínima sospecha de minoría de edad, los policías y los órganos auxiliares, con mucho cuidado al momento de tratarlos, ¿no? Porque ameritan también ciertas responsabilidades, ¿ya? Este proceso se va a manejar para ciertos principios. De cajón, de cabeza, interés superior del adolescente, ¿no? Que pueda estas medidas finalmente pues satisfacer de manera integral los derechos del adolescente dentro de su proceso, ¿ya? ¿Qué derechos, por ejemplo, a ser oído, a tener una defensa, ¿no? A que se le comunique, así tal cual una persona adulta, que se le comunique si va a ser trasladado, de repente tiene que permanecer en la comisaría o de repente de manera preventiva han solicitado su internamiento, tienen que procurar la mayor información, ¿no? Obviamente en casos ya graves, si es que en su mayoría no ocurre así, van a contar con una defensa, ¿no? Tiene el derecho a tener un abogado, una defensa técnica, ¿ya? En todo caso, las disposiciones que vayan a adoptarse tienen que abarcar no solamente, miren ustedes, no solamente al agresor, en este caso al adolescente infractor, sino también a la víctima, o si fuese necesario, también si hubiese otros menores involucrados, tiene que esta medida ser lo más amplia posible para poder protegerlos todos en el desarrollo de este proceso, ¿ya? Otro de los principios que aparece, esta justicia especializada. Ya en resumen, creo que amerita, ¿no? Que
estemos hablando de entes, de órganos jurisdiccionales especializados, de órganos auxiliares especializados que puedan atender con esta especialización que se requiere esta temática, esta problemática, ¿no? Tiene un sistema distinto, miren, al de los adultos de poder proteger en la medida de lo posible los derechos y las garantías de los adolescentes, ¿no? Está a cargo de funcionarios especializados en la materia, capacitados, miren ustedes, capacitados en derechos humanos, especialmente en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Porque por más cólera, coraje, indignación, eh, que podamos sentir cuando vemos o cuando posiblemente seamos víctimas de estos adolescentes, pues obviamente, instintivamente el ser humano reacciona, ¿no? Lo peor, ¿no? Por eso dice la justicia no es buscar el castigo, la justicia es que se ampare el daño resarcido, ¿no? Con las medidas adecuadas para este infractor. Y la especialización abarca, ¿no? Desde los servicios civiles, involucra todo, involucra desde la sociedad y involucra dentro de ya el desarrollo, en todo caso en la parte de ejecución de las medidas socioeducativas, a todas las personas que estén involucradas con este adolescente, que tengan el cuidado debido, que tengan el cuidado, la preparación adecuada. Hay muchas quejas a veces, dicen, ¿saben qué? Porque pese a que estén internados, ¿no? Los niños tienen derecho a que sus familiares puedan tener contacto con ellos, o sea, no es que se les corte, ¿no? Y a veces, muchas veces se quejan. Por ahí miraba eh, desde el portal del Ministerio de Justicia, que a veces hacen las visitas a estos centros del PRONAGEP, que se llama, a estos centros de atención especializada de socialización y rehabilitación de los jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿no? Y están ahí bien uniformaditos, bien parados, tipo formación militar. Es que dicen que, doctora, no hay otra forma de controlarlos. El, la población juvenil eh, que va o está involucrada en temas de criminalidad, también han demostrado y demuestran cierto, si no es alto grado de agresividad, alto grado de peligrosidad, ¿no? Entonces, probablemente de la mano vayan con esta ayuda, con esta formación un poco más rígida, ¿no? Sin atentar, obviamente, los derechos mínimos, ¿no? De estos niños. El principio de la desjudicialización o mínima intervención. ¿Qué es lo que nos pretende este sistema especializado? De acuerdo a las disposiciones de este código y en tanto se consideren necesarias, deben adoptarse todas las medidas, todo lo que sea posible. Es más, ustedes van a ver que hay incluso acuerdos reparatorios, si es que estamos ya a nivel de juicio. Si estamos a nivel de fiscalía, el fiscal todavía, dependiendo de la gravedad y haciendo una pronoxis también de pena, a ver si es que esto es relevante, sin que no se confunda lo que digo, sin que se deje de lado la importancia a la víctima, ¿no? Pero es tal cual la calificación de una denuncia. El fiscal tiene una pronoxis, ¿no? ¿Qué tanto es esto justiciable? ¿Qué tanto esto amerita a mover todo el aparato judicial penal para un hecho que probablemente no tipifique o en todo caso que las consecuencias de las acciones del agente agresor o el investigado vayan a repercutir? Si no es tan grave y si yo lo puedo atender a nivel antes de irme a un proceso judicial, puedo atender ese tema, ¿no? Hago una audiencia, tienen que estar los responsables, tiene que estar la víctima, ¿no? Señor, y se le explica, señor, ¿qué es lo que usted, a ver, qué hizo ese niño? Que me arranchó el celular, pues no, me lo sacó del bolsillo, se fue corriendo, yo le he podido captar. Ya. Explicarle a la víctima cuál es la condición de este niño, en qué circunstancias se encuentra, ¿no? Evitar, en todo caso, ojo, tendría que estar ahí la víctima, de acuerdo porque en este enfoque restaurativo, él también entienda las cualidades, las características de este chico que le ha arranchado el celular, ¿no? Para ello también nos vamos a ayudar. Hay delitos que se cometen que ameritan cierta gravedad, en las cuales pues no va a ser posible, ¿no?
es esta confrontación medio pacífica entre víctima y agresor, ¿ya? Entonces, están tipificados, todos, todo está regulado, no es que nos vamos a ver, esto lo puedo calificar, esto no lo puedo calificar. Está regulado, revisemos en su detalle delitos graves, pues, violación, homicidio, este, lesiones graves, ¿no? Delitos que ameritan una imposición de una pena mayor, ¿no? El principio acusatorio obviamente va a recaer sobre el actuar del Ministerio Público, representante de la sociedad, ¿no? Y la función persecutoria le corresponde a él, ¿no? Y tú, fiscal, me tienes que demostrar que en efecto hay indicios que corroboran situaciones o elementos periféricos que me den seguridad que este adolescente, pues, efectivamente ha incumplido la ley penal, ha infringido la ley penal, ¿no? Entonces, el proceso de responsabilidad penal del adolescente rige por el principio acusatorio, siendo el Ministerio Público, ¿no?, el titular de la acción penal, en la búsqueda de la sanción, en todo caso, eh, y el conocimiento de la noticia criminal, la noticia criminis, puede tomarlo haciendo o habiendo tomado conocimiento por una denuncia de parte, por redes sociales, a veces se derivan desde los centros educativos, ya, porque les indico, ¿no? O sea, hay un gran porcentaje, ¿qué es lo que está pasando en los colegios? ¿No? Siempre me llaman de las instituciones educativas, doctora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? O sea, jóvenes que ya se agreden de manera, o sea, una pelea de repente en la pichanga no le salió y no, como dicen, pechan un poco. Pero ya hay otras situaciones en las que realmente preocupa qué es lo que está pasando con esta población, ¿no? Con este grupo de adolescentes dentro de los colegios. O sea, dentro de los colegios ya llevando cuchillos, ya llevando armas, haciendo una pseudo competencia, ¿no? Entre ellos por liderar malamente, ¿no? Los grupos dentro de las instituciones educativas, las peleas, los enfrentamientos, ¿no? Miren, y es no solamente se ve dentro de las instituciones educativas pre-inicio de estos procesos. Recuerdo mucho cuando hacíamos estas intervenciones en el centro juvenil Alfonso Ugarte, no me acuerdo la dirección, de Arequipa. Nosotros entramos para buscar si en efecto pues los niños o los adolescentes estaban cumpliendo con las medidas y hacer requisas, ¿ya? ¿Qué es lo que teníamos que buscar? Porque son muy hábiles, ¿no? Pese a que tienen el control, pese a que tienen ahí a los educadores, es muy poco personal para que estén uno detrás de otro. Dentro de los mismos centros se generan también medio una división de bandos, ¿no? Entonces tienen que alertar para que Fiscalía ingrese, acompañados de la policía, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Interceptar, ver, verificar si es que, miren, dentro de los mismos centros juveniles, droga. ¿Cómo es que llega? Entonces, ves que vamos a hacer una requisa, a rebuscar todo, ¿no? Y los adolescentes, miren, para ellos, dentro de el centro juvenil, dentro del cumplimiento de su medida socioeducativa, aún tenían que seguir manteniendo, ustedes saben, ¿no? Hay este niño problema, este niño, el más malcriado, el que es el más avesado, tiene que seguir manteniendo su nivel, su estatus. ¿Qué es lo que hacía? Para ellos presumir dentro de sus compañeros, llenaban como si fuesen quetes de cocaína, ¿no? Pero con tiza, ¿no? Y ellos presumían dentro. Y nosotros encontramos un montón de quetes. Claro, hay que hacer la prueba correspondiente. El policía hacía la prueba correspondiente para ver si es que era alguna sustancia nociva o era simplemente tiza, ¿no? Encontrábamos así los zapatos de los adolescentes debajo de la suela, imagínense, ¿no? Y entre los gabinetes de donde guardan su ropa, hacían como falsas tapas para poder ahí encontrabas de todo, ¿no? Y hay que también ver, porque dentro de estos mismos centros también pueden haberse articulado ciertas bandas, ¿no? El acceso a los celulares, tal cual fuese un penal, pero en chiquito, con adolescentes. Así, porque también tienen que evitar, ¿no? O todo, en todo caso, prevenir.
esta política, en mérito a esta política criminal, ¿no? Entonces así uno entraba a rebuscar, a buscar, a que nos enseñen sus pertenencias, ¿no? Y encuentras pues todo, todo lo que no deben de tener, ¿no? Agujas, se hacían herramientas, si por ahí tenían un taller de costura, se guardaban la aguja, se guardaban este, la reglita, ¿no? Para posteriormente usarla como un arma blanca. Entonces, eso nos hace ver que incluso dentro de los centros juveniles, es por eso, hay que evitar que lleguen ahí, ¿no? Porque si se conocían un método, si conocían un método de, no sé, de ahorcamiento, de cómo desmayar a una persona para poder robarle, van a aprender tres, cuatro dentro de los centros juveniles, ¿no? Que no es lo idóneo. Lo idóneo es que dentro de los centros juveniles se recuperen, sean un poco más conscientes de lo que han hecho, ¿no? Que estén a la espera de que se cumpla su medida o en todo caso vayan evolucionando de manera positiva para que su medida sea reevaluada y de repente puedan salir nuevamente. Entonces hay muchos factores que realmente nos llevan a la conclusión de decir que no solamente es preocupante, sino también penoso, ¿no? Ver finalmente adolescentes en estas situaciones, ¿ya? Entonces, más allá de política de protección en la infancia, ¿qué se está haciendo de más para poder alinearnos finalmente a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Políticas criminales, política criminal. El principio de confidencialidad, obviamente, las actuaciones judiciales y fiscales son reservadas, ¿no? Las autoridades que intervienen en este tipo de procesos, así como aquellos sujetos procesales, no pueden difundir el contenido de las actuaciones o diligencias procesales, ¿no? Que en alguna oportunidad o por alguna negligencia puedan identificar a este adolescente. Ni siquiera las circunstancias por las cuales se sabe. Por eso se maneja. Miren, por eso se maneja no solamente el número de las iniciales, ¿no? Sino también ya desde la 30364, en mérito a esta confidencialidad y de esta protección a este niño, niña, adolescente, ya se maneja de ahora en adelante para temas de violencia familiar, ¿no? El tema del lo anónimo, ¿no? O si no, sus siglas, para que no se identifique de manera concreta, ¿ya? La presunción de inocencia, como en todo proceso penal, ¿no? Tiene que demostrarse la responsabilidad de la persona que está siendo investigada, de que el imputado que finalmente, si es que llegase a juicio, tiene que demostrarse su responsabilidad penal, ¿ya? Este principio, o sea, rige tanto para justicia especializada como también para el que se aplica a cualquier adulto que ha cometido un ilícito penal, ¿no? El principio de inocencia no puede ser quebrantado si es que no se tienen indicios razonables de la comisión del delito, sea pruebas objetivas o elementos periféricos que nos ayuden a poder quebrar este principio de inocencia, porque estamos hablando del derecho penal como una última ratio de privar un derecho fundamental que es la libertad. Entonces, ante la duda, la insuficiencia probatoria, ¿no? O de estos elementos eh, adicionales, es preferible mantener este principio constitucionalmente reconocido a que se quebrante el mismo ante una deficiencia o una falta de suficientes elementos probatorios que puedan determinar la responsabilidad penal de este adolescente, ¿ya? El principio de proporcionalidad y racionalidad quiere decir no más que cualquier decisión que vaya a poderse adoptar por parte de los órganos jurisdiccionales, sea desde la fiscalía, porque a nivel fiscalía, a nivel de investigación, dependiendo de la gravedad de los hechos y dependiendo de las circunstancias particulares, peligro de fuga, por ejemplo, se pueden solicitar una internación preventiva, ¿no? Que lo internan de manera preventiva. Entonces, de manera excepcional, tendrás que tú valorar y fundamentar cuáles son los fundamentos por los cuales estás solicitando tú como fiscal, ¿no? Y nosotros como abogados de defensas técnicas también poder oponernos a ello porque es una medida que agrava. El internamiento es de las más graves, ¿no? Si ya las otras medidas no pueden ser aplicables, esta nos queda de manera excepcional, ¿no? Entonces va a responder
a la gravedad del hecho cometido por parte del adolescente. Doctora, es que hay adolescentes que dicen, no, yo no lo he hecho, no, o a veces ni siquiera hablan, ¿no? Pero hay otros que de repente sí reconocen su comportamiento y si hay previo al amparo de un informe del equipo multidisciplinario, hay un genuino arrepentimiento de no querer cometer nuevamente el hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay circunstancias, estimados amigos, colegas, en los que adolescentes se pueden haber visto involucrados de manera involuntaria a veces, ¿no? A veces juegan, recuerdo mucho, el papá era miembro de la policía y dejó el arma sin el cuidado. Entonces, entre los adolescentes, juega, se le escapa. Estaban jugando como amiguitos. Se le escapa al joven este, eh, y bueno, ocurre el fallecimiento de su otro compañero, ¿no? La negligencia que el papá dejó, no dejó, obviamente también se tuvo que hacer la investigación, ¿no? Pero ha infringido la ley penal, sí ha cometido atentado contra la vida de otro adolescente, pero él no ha sido, y ahí tenemos que también analizar los mismos criterios para el tema del dolo, la culpa, la responsabilidad penal, igual, ¿no? Entonces, ¿ha cometido un ilícito penal? Sí, porque hay una vida que ha sido afectada, ¿no? Delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero él no ha sido consciente o no ha sido su intención de haber de manera negligente por parte del padre que deja el arma a la vista o conociendo también, ¿no? Porque mi papá tiene, entonces voy y lo saco, ¿no? Voy y lo saco, voy a jugar, mi papá tiene, y yo sé dónde la guarda, ¿no? Pero no con la intención de causar el daño a la otra persona. Entonces el fiscal ahí tiene que evidenciar cuáles han sido las circunstancias concomitantes para poder determinar si eso amerita o no amerita un juicio. Claro, se va a enfrentar contra la familia que pierde a su hijo, ¿no? Y va a querer esta familia todo el peso de la ley, que lo encierren de por vida, porque ¿quién les devuelve a su hijo? Pero hay circunstancias así en las que no han querido, no han, no ha habido este factor de intencionalidad de poder generar el daño, ¿no? Pero hay un daño causado, definitivamente. Entonces, habrán casos especiales. Y a este niño, por ejemplo, no lo vamos a mandar, pues, así haya sido un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, donde ha habido una muerte, no lo vamos a mandar a que cumpla una medida socioeducativa como un internamiento, ¿no? O sea, sería, de verdad, sería malograrle la vida a ese niño. ¿Por qué? Porque dentro no van a ser los ambientes adecuados, va a haber un desarraigo de su entorno, ¿no? Y aparte que va a tener que enfrentarse a otros adolescentes con mayor experiencia o mayor manejo de repente de las conductas ilícitas, ¿no? Entonces hay que ser muy juiciosos y también desde la parte técnica de la defensa técnica poder evidenciar ante el fiscal que una probable medida de esta naturaleza de manera excepcional o someterlo a un juicio va a generar más daño del que ya se genera con la pérdida, por ejemplo, de este niño. Y ya, o sea, ya se perdió uno, no hay que perder a dos, ¿no? Porque se va a perder. No, tú eres que está rajando, hablando mal de los centros juveniles. Es que es muy difícil poder manejar tanto hacinamiento. O sea, han desbordado los centros juveniles, ¿ya? Entonces, sopesar en este sentido de ser racionales y de dar medidas proporcionales al daño causado y a las circunstancias tanto del agresor o del infractor como de la víctima posible, ¿ya? También dentro de este proceso, miren ustedes, por eso les digo que es algo ya separado, porque de repente no todos, miren ustedes, estos principios, estos enfoques no se ven tan presentes en un proceso penal común, ¿no? Entonces es especial, no hay que alejarnos de esa vista, es un proceso especial.
Entonces, para hacer un proceso especial también se van a aplicar ciertos enfoques, ¿no? El enfoque de género durante todo el proceso y la ejecución de todas las medidas que se puedan tomar, tiene que haber un trato digno a este adolescente que no le genere algún tipo de discriminación, razón de sexo, identidad, orientación sexual. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que ya es algo, no sé si generalizado, ¿no? Pero en esta etapa en que los adolescentes están descubriendo sus propias personalidades, sus propios rasgos, su propia sexualidad, ¿no? Imagínense ustedes también someterlos a grandes riesgos, ¿no? Por si es que evidenciamos que el niño pues tiene de repente una orientación sexual distinta a la que nosotros esperamos, ¿no? Y ahí vienen los comentarios también, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? O sea, hay que saber frente a qué adolescente estamos, ¿no? Y obviamente otros factores tampoco no entran para ser tomados en cuenta porque estaríamos en una notable discriminación, ¿no? Enfoque de derechos. Tanto en el proceso como en la ejecución de las medidas, este proceso está con base a ver que estamos trabajando en derechos humanos, derechos reconocidos en la Convención, ¿ya? Entonces, las medidas socioeducativas van a reconocer a este adolescente como sujeto de derecho, ¿no? Desde el ámbito civil, no solo la participación del niño o niña adolescente en los procesos judiciales, regulado también con una ley especial, miren, que tienen que salir cosas especiales para poder regular ese tema, reconoce, ¿no? Reconoce al niño y al adolescente como parte del proceso, ya no como objeto dentro de un proceso judicial de índole de familia, sino como derecho, como sujeto de derecho. Él es parte procesal, ¿no? Temas de tenencia, ¿dónde está el niño? Ya les había contado de repente la experiencia, ¿no? El juez, ¿dónde está el niño? No, pero usted no lo ha citado, señor juez. A ver, señores abogados, aquí el proceso, lo que importa es el niño. Ya, ¿y el niño dónde está? Pues lo que más me importa, ¿dónde está el pequeño? Tráiganlo. No, que usted no lo ha citado, que tiene que ser con citación especial. No citación especial. ¿Dónde está el pequeño? Tráiganlo. ¿No? Entonces lo visibiliza, ¿ya? Y ya lo estamos viendo tanto desde la parte civil como desde la parte penal. La interculturalidad, claro, dentro del proceso y también el tratamiento o la ejecución de las medidas debe respetar en todo momento su identidad étnica, su identidad cultural, adoptando medidas necesarias para evitar toda forma de discriminación, ¿ya? El de discapacidad, enfoque de discapacidad durante el proceso y también el tratamiento deben atenderse necesidades del adolescente con discapacidad, ¿no? Evitando en toda forma de discriminación. ¿Qué pasa si un adolescente, ya hemos dicho que oscila entre los 14 hasta que cumple los 18 años, presenta y comete un ilícito penal, presenta que tenga, por ejemplo, 16 años y medio o 17, pero tiene una condición especial, tiene una discapacidad, ¿no? Tiene que evaluarse esa situación. Si es que ya era inimputable, eh, pero entraba dentro del rango para que sea pasible de una responsabilidad penal, tiene que considerarse su situación de discapacidad, ¿ya? Aquí, permítame un segundito que la batería para enchufar la batería. Un segundito, por favor. Ya, listo. La batería se nos va a abandonar. Y dejé al final el enfoque restaurativo. Dentro de los enfoques antes mencionados, de género, enfoque de derechos, la interculturalidad, el de discapacidad, se suma este enfoque restaurativo, ¿no? Y como ven ahí, algo ya nos dice el término por sí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que durante el proceso se tiene que promover en la medida de lo posible también la participación de la víctima, ¿no? Para poder lograr una reparación adecuada, dependiendo, claro está, del tipo de infracción que haya cometido el adolescente, ¿ya? Pero se entiende que con este enfoque restaurativo, adicional a evitar judicializar la conducta del adolescente,
también una suerte de armonizar, vamos a llamarlo así, ¿no? Entre la conducta del adolescente infractor, el daño causado y lo que sienta la víctima, ¿no? Para que pueda haber finalmente esta sensación de paz social, ¿no? De que no se enerve más los temas cuando un adolescente ha sido o ha incumplido o infringido la ley penal, ¿no? Entonces promueve durante todo el proceso la participación de la víctima para lograr su reparación adecuada. Ya no hay que olvidarnos también. Y en la gran mayoría de casos en los cuales un adolescente infractor, su víctima también suele ser un adolescente, en la gran mayoría de casos, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos que lograr esta aceptación de responsabilidad por parte del adolescente, ¿no? Por el daño que ha causado, que sea consciente de que su conducta está causando un daño a terceros y que él, con con alguna medida alternativa que se pueda dar, él pueda ser consciente de su comportamiento, del daño que causa, ¿no? Para poder prevenir más adelante la comisión de un hecho delictivo o una infracción a la ley penal nuevamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos superar todos los efectos y todos los aspectos negativos que han podido causar el comportamiento del adolescente, ¿ya? Y que no se genere, o sea, que no se alteren o enerven más mm, los odios o la intención. Siempre escucho, no, ya a los 16 tienen que mandarlos al penal, que hagan trabajos forzados, este, que también les apliquen la pena de muerte, ¿no? O sea, comentarios que es natural que nazcan de la necesidad de ser atendidos desde la parte del sentimiento de justicia, de atención a una pérdida de un familiar, por ejemplo, ¿no? Pero se escuchan esos pedidos, ¿no? Ya 16 años, que ya sea que la minoría de edad en el Perú sea desde los 16, porque los 16 años ya los chicos ya matan, ya violan, ya hacen todo y están en pleno conocimiento de ello, ¿no? Entonces dirán que no se adecua a nuestra realidad, pero eso es un análisis que, como les digo y como lo he resaltado en rojo, probablemente lo veamos no en tiempos próximos, ¿ya? Este enfoque restaurativo, más allá de esta pseudo pacificación o armonización, digamos, entre el daño causado y el comportamiento con el comportamiento del adolescente infractor, se busque prevenir, ¿no? La nueva comisión de un hecho por parte de este adolescente infractor, ¿ya? También aparece, miren ustedes, porque viene muy de la mano, esta justicia juvenil restaurativa, ¿no? En todos los procesos penales se busca, ¿no? Que haya esta reparación por parte de la víctima, ¿no? Que no se deje a la víctima. Que la víctima, ustedes saben que dentro de un proceso penal lo mucho que podemos hacer es constituirnos en parte civil, porque además el mayor de los trabajos lo tiene el representante del Ministerio Público, ¿no? Y sabemos que a veces, pues, la víctima o las reparaciones civiles, por ejemplo, son medio simbólicas, ¿no? Entonces, esta justicia o este enfoque restaurativo trata de hacer presente siempre a la víctima durante todo el proceso, ¿no? Para hacerle, en este caso, para hacerle comprender que estamos ante su agresor o que es un adolescente, tiene condiciones distintas a las que fuese un adulto con más años, ¿no? Entonces aparece este término también de justicia juvenil restaurativa, ¿ya? Que la vamos a escuchar mucho, es una política tanto desde el enfoque de la aplicación de las garantías procesales a nivel penal, con mucha más razón cuando se someta a un proceso judicial a un adolescente, ¿no? Entonces, mire, esta es una herramienta, dice, que permite crear ciertas condiciones que vayan a favorecer la participación de las instituciones, de las víctimas, de los ofensores, de la familia, tanto del adolescente como de la víctima también, y de la comunidad, ¿no? Todos, desde una visión un poco más integral, más holística, ¿no? Para poder encontrar la solución al conflicto.
la reparación del daño y la reintegración del adolescente que haya infringido la ley penal. Es un trabajo de todos, o sea, estamos exhortados todos, ¿no? Órganos jurisdiccionales, los órganos de apoyo, de auxilio, ¿no? Porque lo que queremos es no ser más drásticos con este adolescente, porque ya hemos entendido que algo ha pasado en sus circunstancias personales, en sus antecedentes familiares, ¿no? En la gran mayoría de casos, por ejemplo, de adolescentes que infringen la ley penal y atentan contra la indemnidad sexual, ellos también han sido sujetos de alguna agresión sexual en su infancia o en edad más temprana, en la gran mayoría de casos, ¿no? Claro, no es por regla general que todo niño que haya sido sometido o sujeto de un abuso sexual vaya a cometer también, pero es un gran, o sea, es un porcentaje bastante grande el que nos puede decir de que si un adolescente eh, comete cierto tipo de ilícito, ¿no? De un ilícito penal, es porque ha sido previamente víctima de este tipo de delito o porque ve, ¿no? Porque es en una acción de espejo, en una acción de reflejo, ¿no? Habrá sus excepciones, sí, pero en la gran mayoría, al menos del tema de violaciones sexuales, tocamientos indebidos, es porque este adolescente ha sido víctima también en algún momento de su desarrollo de una circunstancia igual, ¿ya? Entonces, el principio de justicia restaurativa es una propuesta, ¿no? A la conducta que la ley señala como delito y que respeta en todo momento la dignidad de cada persona, ¿no? De todos los involucrados, víctima y el agresor, vamos a llamarle así, o el infractor, que construye finalmente, ¿no? Esta, doctora, pues difícil de comprender, ¿no? O sea, ha agredido, sí, pero tenemos que entender que se está promoviendo, ¿no? O sea, no atender, es lo que, desde la 3034, ahí ahorita hago un comentario, no atender este acto violento con más violencia, ¿no? O sea, es lo que responde. Se genera un hecho de violación una niña, ¿no? Y al violador, naturalmente, quieren muchos la castración química o la pena de muerte, ¿no? Dicen, no, no se puede responder a la violencia con más violencia, ¿no? Sí, es difícil hablar de armonía social, ¿no? Sobre todo en estos casos en los que no estamos hablando de adolescentes, ¿no? Porque no hay una condición que que los ponga en este estado de vulnerabilidad o en este estado de inimputabilidad en todo caso, ¿ya? Entonces, difícil comprender, de repente para muchos se nos hace nuevo el término o difícil de interiorizarlo porque estamos acostumbrados, ¿no? A que, ahora, por otro lado también, no, siempre se aparecen las modificatorias o los proyectos de ley, los populistas, ¿no? Que en atención a un requerimiento urgente de la sociedad, pum, por ahí sigan apareciendo proyectos de ley para poder aplicar la pena de muerte en casos de violaciones de niños muy pequeñitos, me parece de los 0 hasta los 3 añitos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que nos encontramos por el momento impedidos de poder ampliar o en todo caso modificar o restablecer medidas más coercitivas, más punitivas, ¿no? Y siempre digo, la 3364, ustedes han leído el título de la ley, ¿sí? Ley de lucha y prevención contra la violencia, de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Se sigue reforzando el término contra, o sea, que sigue presente, ¿no? Entonces, ahí van a haber todavía más modificaciones, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un paréntesis aquí para que calce muy bien en el tema de la armonización social. Cuando sale una modificatoria, en especial para estos términos, los siguientes hechos suelen ser más gravosos. Entonces, necesitamos que estos legisladores
Dentro de sus informes, cuando solicitan informe a cada uno de los ministerios que puedan verse involucrados, necesitamos que dentro de esos equipos técnicos hayan psicólogos, hayan sociólogos, hayan antropólogos que puedan entender cuál es la realidad y cuál es el pensamiento adquirido, el pensamiento heredado, los comportamientos adquiridos, para que finalmente pues podamos ver un resultado un poco más efectivo, más eficaz, ¿no? Elevan más, por ejemplo, el tipo penal, la pena, agravan la pena. Y a los días vamos a notar hechos más violentos. Entonces, eso es ¿por qué sucede eso? Si estamos agravando la pena, si estamos agravando la pena, por qué no se detiene? Porque no se están viendo eh, circunstancias desde la estructura de la sociedad y de la estructura desde el individuo, ¿no? Entonces, así vamos a seguir teniendo seguramente propuestas eh, populistas que responden, populistas porque justo cuando hay un evento social muy fuerte que mueve a la sociedad y la sociedad exige algo, allá salen los proyectos de ley, no, no. Cuando eso debe ser producto de un estudio de ¿no? técnicos desde todos los enfoques para decir finalmente, hay que modificar esto porque hemos encontrado que con esto podemos detener, ¿no? estos índices tan altos de violencia. ¿Ya? Este proceso con este enfoque restaurativo, ¿no? Tiene la intención, mire ustedes, está enfocado en la compensación del daño a las víctimas, ¿no? Haciendo, de manera general, también aplicado para el proceso penal común, haciendo que los responsables, ¿no? de las acciones tomen conciencia que su daño ha causado, que su conducta ha causado daño y también sean parte de la solución al conflicto, ¿no? Un poco, eh, se me ve el término, o sea, un poco ambicioso, de repente no que se pueda ser tan tangible, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Siendo al sancionado, haciéndolo parte de la solución, ¿cómo? ¿No? Pero es que es lo lógico, hay que evitar que nuevamente salgas y vuelvas a cometer el mismo hecho, ¿no? Miren ustedes, exige en todo caso una participación activa del ofensor, del infractor en este caso, de la víctima y de la comunidad una reparación, si es que sea posible, material o simbólica del daño, ¿no? En este caso que les arranchan el celular al señor. Señor, bueno, el niño tiene padres, señor, el niño no tiene padres. Vive con su abuelita ya es una persona con discapacidad, no tiene. Por eso se sale a la calle a robar, no está estudiando, no le va a poder devolver el celular, ¿no? De alguna u otra forma. Las disculpas del caso, el compromiso de no volver a reincidir nuevamente, y ahí tiene que activarse los programas de apoyo por parte del Estado, ¿no? No es que ya ubique al infractor y ya, no, tiene que activarse ahí, ¿no? De repente sí es necesario que de manera preventiva, porque hay dos formas de estas medidas, unas medio abiertas y otras abiertas, ¿qué quiere decir? Eh, pueden tener el acceso, pero no están internados y van de manera itinerante a cumplir con sus terapias, a llevar sus talleres, ¿no? Pero no necesariamente están internados, ¿no? Pero se hace necesario hacerlos parte de estos programas porque hay que darles las herramientas. No solamente identificar el infractor y ya, sobre él todo el peso de la ley, no, sino hay que ayudar a este adolescente, hay que analizar, evaluar qué es lo que está ocurriendo e incorporarlo a estos programas sociales, ¿ya? Dentro de sus medidas de protección, porque también les pueden dar medidas de protección, incorporarlos para no dejarlos así a la deriva, porque sabemos que hay una alta probabilidad de que vuelva a cometer nuevamente la conducta delictiva, ¿no? Se busca o el ánimo es la reconciliación con la víctima y la comunidad, ¿no? La justicia restaurativa debe aplicarse en todas las etapas del proceso de justicia juvenil, ¿no? Ya sea como una medida alternativa o como una medida adicional, ¿no? Aquí dice, a nivel de policía, una de las opciones debe ser la remisión de los niños a un proceso de justicia restaurativa. Ustedes
ustedes van a leer el término de la remisión del adolescente. ¿Qué quiere decir? O sea, finalmente es evitar que este pequeño, que este adolescente sea internado, ¿no? Para que pueda cumplir su medida socioeducativa y buscar otra alternativa, probablemente dentro de la familia, que los padres cumplan con llevarlos a sus sesiones de terapia, que cumplan con asistir a sus talleres, ¿no? Para que se evite, en la medida de lo posible, exponerlo, ¿no? A un proceso o judicial o a la imposición de una medida un poco más drástica. Aquí. Entonces, esta justicia se centra principalmente en poder reparar el daño causado por la acción ilícita y restaurar en la medida del posible el bienestar de todos los involucrados, ¿no? Porque eso es lo que se busca. Si ustedes cuando pueden interactuar o poder conversar con los familiares de una víctima, dice lo que quieren es, queremos justicia, dicen, ¿no? Queremos justicia, pero ese querer justicia está muy pintado, ¿no? De un sentimiento de revancha, de venganza, y es natural, ¿no? Me causas daño y la primera reacción humana, naturalmente, es también devolver eso. ¿No? ¿No les ha pasado que cuando alguien hace así a alguien, la otra persona reacciona de manera a la defensiva, con la misma actitud, generalmente, ¿no? Entonces es natural que que se tenga esta respuesta por parte de los familiares de la víctima o por parte de la comunidad en general, ¿no? Pero estamos cambiando el enfoque, estamos cambiando el proceso, estamos cambiando los fines para que finalmente pues podamos tener esta armonía social, ¿no? Este mecanismo restaurativo, ¿no? Permite, miren ustedes, una intervención especializada. Puede ser, no se puede aplicar en la gran mayoría de casos. Los fiscales viendo la pronoxis de la pena y las circunstancias del adolescente, podría, a nivel de las investigaciones, poder aplicarlo, ¿no? Pero tendrá que verse las circunstancias particulares de cada caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren lo que requiere, ¿no? Que haya un mediador, un tercero autorizado por la autoridad fiscal o judicial competente que permite el diálogo entre las partes. Yo espero que se vaya implementando de manera mucho más generalizada, ¿no? Nosotros tenemos y hemos visto en las cortes eventos sobre este tema, justicia restaurativa, ¿no? Pero creo que como característica propia de la sociedad peruana en general somos muy conflictivos, ¿no? Y difícilmente vayamos a concebir sentarnos con el agresor para buscar de manera conjunta la solución, ¿no? Pero esa es la premisa, ¿no? Revisen ustedes su artículo 143 de este decreto legislativo y dice, son objetivos del mecanismo restaurativo, porque está aplicado a este decreto legislativo, a los procesos de infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se debe aplicar, ¿no? Porque tenemos que evitar dos cosas, ya le hemos dicho, que se vaya a un proceso judicial, una medida socioeducativa extrema y que se vuelva a cometer el mismo comportamiento, ¿ya? Entonces, sus objetivos son lograr que el adolescente comprenda y valore las consecuencias que el hecho cometido ha generado en la víctima, ¿no? Impulsar el diálogo y la participación del adolescente y la víctima en la resolución del conflicto. Generar voluntad de compromiso y reparación en el adolescente. Estimular la apertura de la víctima a ser compensada con una reparación por parte del adolescente, ¿no? Y cumplir con el fin educativo del proceso de responsabilidad penal del adolescente, no alterando su desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Los niños que están internados, los adolescentes que están internados, no es que se les suprime todo y están ahí confinados a no hacer nada o claro, el tema del desborde de la población está siendo bastante alta, pero ellos están sometidos a su tratamiento reeducativo, a su proceso y siguen
Si estaban en tercer grado, tiene que continuar con sus estudios. No. O sea, no es que se paralice, porque si no, imagínense el propio Estado, ¿no? Preparando a una persona para que más adelante no tenga ningún tipo de herramienta. Entonces, esa no es la intención de esta justicia especializada, ¿ya? Entonces, se los pongo aquí porque es para mejor entender cuáles son los objetivos de este nuevo miramiento en ese tema, en estos procesos. Así chiquito, yo sé que no es el tema, pero para que podamos ver, miren ustedes, vamos a poder encontrar etapas en las cuales todavía se pueda hacer la remisión de este caso, ¿no? No solamente a nivel de la fiscalía, en el tema de las investigaciones preliminares, ¿no? En la etapa preparatoria también nos dan la opción de solicitar solicitar el sobreseimiento de la causa, ¿no? Si es que el resultado, o en todo caso haciendo esta pronóstico por parte del representante del Ministerio Público, no amerita, ¿no? Esta gravedad de poder llevar a un adolescente a un proceso judicial. ¿Ya? Sí, chiquitito les brindo quienes son también los que participan de manera activa, no solamente el fiscal, ¿no? Este juez especializado, los órganos de apoyo en la policía especializada. No, hay mucho trabajo aquí del equipo multidisciplinario. Puede ser por parte del Ministerio Público, del UDAVIT, ¿no? Unidad de víctimas, que pueda ir apoyando o haciendo estos informes para ver cómo es que el menor infractor, el adolescente infractor, se encuentra, ¿no? Antes de acusarlo ya formalmente dentro del proceso, ¿no? Entonces, es muy importante los resultados que nos puedan ofrecer desde las otras ramas, ¿ya? Y hemos hablado todo en toda la exposición de qué medidas socioeducativas, ¿no? O cuáles son estas formas de poder atender ante cuando nos encontremos, ¿no? Ante un adolescente infractor. ¿Qué es lo que dice la norma? A diferencia, por ejemplo, de un adulto que comete un ilícito penal, ¿cómo se flexibiliza o cuál es qué es lo que va a ser pasible este adolescente? Miren, el adolescente que comete, ¿no? Un hecho tipificado, obviamente, ¿no? Desde el ámbito del Código Penal, sea este falta o delito, de acuerdo a la legislación correspondiente, ¿no? Puede ser sometido solo, dice, solamente puede ser sometido a las siguientes medidas socioeducativas. Medidas no privativas de la libertad, que quiere decir no hay el internamiento del adolescente en un centro juvenil y que por lo general esta labor se le va a designar a los padres responsables, cuidadores o encargados de este adolescente, ¿no? Que puede ser una amonestación, ¿no? Una libertad asistida, ¿sabes qué? Se les prohíbe, por ejemplo, cambiar de domicilio o ausentarse del país, ¿no? Tienes que venir, informar, si no, te vamos a revertir la, la sanción, ¿no? Se entiende que tu comportamiento no ha sido tan grave, ¿no? Y que podemos de manera alterna aplicar otras sanciones, ¿no? Entonces, la amonestación, una libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, ¿no? A veces estos pequeños, yo les digo pequeños, estos adolescentes que forman parte, ¿no? De programas especiales, van y hacen servicio a tal comunidad, van y prestan, claro, de manera organizada, ¿ya? Hacen labor social, ¿no? Para que ahí un poco, bueno, es parte del trabajo de interiorizar. Siempre digo, hay niños desde el colegio se ve mucho el tema o del bullying, atentan ellos mismos contra su vida, ¿no? Y o por sus compañeros, ¿no? Sobre todo los que están en la secundaria, ¿ya? Todo enfoque terapéutico nos orienta o nos lleva a deducir que a veces sintiendo que servimos al resto, recibimos cierta gratificación en nuestro propósito. Entonces, en la mayoría de los
programas para esos adolescentes es de servicio a la comunidad, ¿no? Más allá uno dirá, sí, para que vea que otros no tienen lo que ellos han podido tener. Hay que ver hay que tener un enfoque más pro adolescente, ¿ya? Y en la generalidad de terapias también para aquellos adolescentes que no llegan, digamos, a este tema de la denuncia formal, porque todos quedan a veces dentro de la intimidad familiar, no se hace la denuncia, pues siempre desde la terapia va el acompañamiento con a poder volcar a otros en servicio a otros para yo poder sentir, ¿no? Este reflejo, ¿no? Es parte de la terapia también. Libertad restringida, les pueden solicitar que no se ausenten del país, ¿no? Que no cambien de domicilio, que siempre estén en contacto continuo y obviamente los cuidadores, los padres o los responsables serán los que estén condicionados o en todo caso sean los responsables de que se lleve a cabo estas medidas, ¿no? Y la medida más extrema y no es generalizada, es la excepción, es el internamiento de un adolescente en un centro juvenil. ¿Ya? Eso es de manera excepcional, ¿no? Ya se tiene que agotar en todo caso, ver también el tipo de delito que ha cometido, de infracción que ha cometido, ¿no? Ya para ver si es que es posible o no es posible el internamiento. ¿Ya? Está a cargo el Ministerio de Justicia a través de los programas nacionales de centros juveniles, ¿no? Que básicamente se encargan de poder asistir o administrar, ¿no? Estos programas de poder de reinserción social y ejecutar las medidas socioeducativas que puedan ser dispuestas por el Poder Judicial, ¿no? A través de entidades públicas, del sector privado y organizaciones no gubernamentales. Cuenta con autonomía, funcionalidad técnica, económica y presupuestal. Entonces, los programas nacionales de centros juveniles o PRONASEC serán los encargados, pues, de llevar a cabo, eh, se cumpla, ¿no? El mandato finalmente impuesto a este adolescente infractor, ¿no? Miren ustedes, hay una participación activa del adolescente en su proceso educativo, una reinserción de manera gradual, personal, social y laboral. Hay un detalle muy importante. En la gran mayoría de casos, los adolescentes cumplen la mayoría de edad dentro de, ¿no? Y sus penas todavía les faltan 2 años, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ese es el problema, que todavía la discusión está en que está mezclado, están mezclados. Ya no deberían estar dentro de estos centros juveniles porque es para menores de edad, pero no tenemos un espacio mediano, ¿no? Previo, no los puedo mandar al penal pero no los puedo mantener acá. Entonces, este vacío todavía, porque infraestructuralmente todavía no contamos, ¿no? La coordinación probablemente con los juzgados de familia, las instituciones públicas, ¿no? Para efectos de poder también implementar políticas, cómo van a desarrollar y cuáles van a ser los enfoques de este proceso de recuperación, vamos a llamarlo así, ¿no? Deben de tratar, obviamente, la inclusión con la familia, el acercamiento, aproximación y comprensión también de su conducta y del daño causado, ¿ya? Entre otras, desarrollan actividades recreativas, educativas, etcétera, seguimiento y personal. Se entiende que deben de cumplir con estas características, ¿no? Capacitación y sensibilidad ante este grupo vulnerable también. No dejan de ser grupos vulnerables, ¿ya? Aunque me digan, no, doctora, mucho los defiende, no dejan de ser grupos vulnerables. Y así nada más para decirles, miren ustedes, están recluidos, 1862 jóvenes, ¿no? Cometieron una infracción cuando tenían 14 años y menos de 18 años. Y acá miren ustedes las infracciones que en la gran mayoría, o cómo se distribuye esta, cómo se distribuye esta estadística. Déjenme cómo ver. Ahí está. Robo agravado, obviamente, o sea, en la calle, ¿no? Hay ya distritos con mayor alto índice de criminalidad y mayor participación.
de niños, adolescentes, en estos ilícitos penales. Violación sexual de menor de edad, lo que les indicaba, ¿no? Y generalmente esto ocurre dentro de las propias instituciones educativas. Me pasó. Tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, homicidios simples, hurto agravado, extorsión, o sea, no están exentos, ¿no? Pueden cometer todo nuestro código penal, ellos no es que estén exentos, pero estos son en la gran mayoría de casos, miren ustedes, los robos, violación sexual, tocamientos indebidos también y tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que por lo general les indicaba, incluso dentro de los mismos centros penitenciarios, les contaba, se hacen estos paquetitos con tiza para dentro de ellos mantener su jerarquía. Ay, ¿a quién es el que tiene droga acá calladito? Obviamente, ¿no? Él. Y ellos así muestran, ¿no? Nosotros les preguntamos, ¿para qué haces esto? Es que yo tengo más, pues, que el otro de ella, ¿no? Entonces, miren ustedes que definitivamente se necesita un trabajo bastante arduo, un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento psicológico, en algunos casos también será psiquiátrico, dependiendo los graves hechos eh, en los cuales haya infringido, ¿no? Y así hacemos en resumen, vuelvo a cerrar con esta imagen, ¿no? Que confunde un poco en todo caso se nos haría un poco difícil hablar de sistema juvenil restaurativa cuando también nos enfrentamos a una realidad que no está tan ajena, ¿no? O sea, eso es lo que está ocurriendo, esto es lo que está pasando. Esperemos que, pues, la gran mayoría de los adolescentes que vienen siendo recluidos en estos centros juveniles, pues, esperemos que estén en el camino de su resocialización, de su reinserción y sobre todo que hayan tomado conciencia de que su comportamiento, de su actuar, pues ha generado graves daños. En el primer caso que les comparto, se trata de un adulto en compañía de un adolescente, pues finalmente secuestran, violan y finalmente terminan matando a la niñita, ¿no? Y obviamente se ordenó el internamiento del adolescente. Y bueno, el más conocido que representa, creo, este muchacho que son sujetos, o sea, son buscados, son también captados, ¿no? Por bandas criminales, que conociendo de su trato especial por la norma, pues canalizan, ¿no? Sus actuales delictivos a través de estos adolescentes. Listo, estimados colegas.